forma es que la mesa es rectangular, entonces no se le puede llamar propiamente una mesa redonda y apenas nos vemos la cara, cosa que no la giremos. Bueno, esto va a ser, como bien habéis leído en el programa, una mesa de debate sobre los problemas que hay en Venezuela, que son múltiples y bueno, pues no vamos a tener apenas tiempo. 45 minutos, necesitaríamos 45 días para tratar a fondo lo que está pasando en Venezuela, que es de una gravedad extrema. Es un país en el que hay hambre literal, es decir, que se están quedando en los huesos, literalmente, en el que no hay medicinas, donde no puedes aliviarte ni un mal resfriado, y en el que además expresarte libremente te puede costar o que te detengan, o un palo de la policía, o que te metan un tiro. Ese es otro de los problemas del país, una delincuencia desatada, con unos extremos que le costaría entenderlo hasta un hondureño. El país, Venezuela, hoy está dominado por los malandros, que llaman allí, que son los delincuentes, que en buena parte están promocionados y fomentados por el propio chavismo. Desde hace ya muchos años, Chávez los llamaba los bienandros, no sé si los venezolanos lo saben, que les llamaba hacia el movimiento. Entonces, estos yo creo que son los tres problemas principales. Tengo aquí a varios, algunos son venezolanos, como el caso de Dakar, que es, bueno, Dakar es amigo mío, para que lo sepáis. Entonces, como es amigo mío, le he enchufado, literalmente. Y luego, aparte de Dakar, tengo a otros invitados, cuyos nombres no me sé de memoria. Pero tenemos a Virginia Linares, tenemos también a Harrison Herrera, que tenemos aquí a la derecha, a Alex Ojeda, que está por aquí, y no os voy a decir qué es lo que hace cada uno de ellos, porque no veo bien el teléfono. Entonces, vamos a empezar antes de nada, ya hechas las presentaciones, vamos a empezar con la historia esta. Lo primero con lo que me gustaría abrir es con el tema de las elecciones de abril. Como supongo que ya sabréis, Maduro el año pasado, en el mes de mayo, dio un golpe de Estado interno, decidió cargarse literalmente la Asamblea Nacional y convocar una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, refundar el chavismo, iba a decir castrismo, pero es que deben ser dos cosas muy parecidas, refundar el chavismo desde cero. El chavismo ya en sí era un régimen bastante aberrante, bueno, pues más aberrante todavía. Entonces, la pregunta que yo haría y que lanzaría aquí a la mesa, vamos a empezar por Virginia, porque somos así heteropatriarcales, la pregunta que yo haría es cómo hemos llegado a esto, es decir, cómo se ha podido destrozar un país que por lo demás era más o menos próspero en la América hispana, cómo hemos podido llegar 18 años después a mirar Venezuela como si fuera Haití. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de haber participado en este libro. Precisamente, Javier, una de las cosas que yo quería hablar y de la que hablo en el libro es sobre la libertad de expresión. Nunca es suficiente hablar de lo que pasa en Venezuela, a pesar de que hace un par de semanas se cumplieron exactamente 26 años del golpe fallido de Hugo Chávez, el 4 de febrero del 92. Entonces, unos militares decidieron, ¿verdad?, justificaron en la mala gestión, en la corrupción, en gestión económica, inflación, privatizaciones, un descontento de los bajos sectores de la población venezolana. Sin embargo, lo que marcó en ese preciso instante el futuro de Venezuela fue que Chávez pidió hablar por las cámaras de televisión. Él no pidió un fiscal, no pidió un abogado, no pidió que le resguardaran su vida, sino dar un mensaje en las cámaras de televisión. Ese preciso momento decidió el futuro del país, aunque parezca mentira, porque curiosamente fue la primera libertad que el chavismo cercenó, fue la libertad de expresión. Y entonces tenemos un mensaje sistemático, continuado, siempre el mismo, repetitivo, es algo lento, paulatino. Ha convertido, Venezuela es el país que tiene los recursos probados de petróleo, las reservas de petróleo más grandes del mundo, y es un país que ahora mismo se muere de mengua. Un acto de resistencia, enviar libros a Venezuela, como ahora, que me parece una iniciativa, de verdad que la agradezco mucho, es un acto de resistencia.
enviar medicamentos a Venezuela a través de los caminos verdes es un acto de resistencia. Alimentos, medicinas en un país que puede ser tan próspero. Entonces, ¿cómo es eso? Lo hizo a través, como tú dijiste, comparándolo con el castrismo, pero ha sido así, es decir, de un país, gracias, extremadamente, un país que puede tener los recursos naturales más ricos, y entonces en uno de los países más pobres del mundo, tenemos la inflación más alta de América Latina, incluso del mundo. ¿Y a vosotros qué os parece? A ver. ¿Se me escucha? Perfecto, gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por haberme enchufado. Vamos a ver, yo creo que cómo hemos llegado hasta aquí ha sido una combinación de dos factores. Uno es la independencia que tiene el Estado de la sociedad civil. En un país normal, el Estado depende de la sociedad civil, es decir, el Estado se sostiene con la riqueza expropiada a sus ciudadanos, comúnmente conocida como impuestos. En países como Venezuela, o en países que tienen grandes recursos naturales, eso no es necesario, porque el Estado lo que hace es expropiar directamente el recurso natural. No solo Venezuela, Nigeria, Arabia Saudita, cualquier país que tenga los recursos naturales necesarios para sostener una maquinaria como lo es la organización, la corporación política que es el Estado. Eso por un lado, la independencia del Estado de sus ciudadanos. Y en segundo lugar, los valores. Yo me pliego a la teoría de Dreide McCloskey, una economista, que ella dice que las sociedades tienden a conseguir las cosas que valoran. Y en Venezuela, desde 1958, con la llegada del socialismo light, siempre se implantó la idea de que el Estado era como un padre, un dador de cosas para la sociedad. Entonces ahí empezamos poquito a poquito con la educación, con la salud, con las pensiones, con las carreteras, con la vivienda. Y cuando vienes a ver, estás pidiéndole todo al Estado. Y pedirle todo al Estado significa que el Estado tiene que hacerse dueño de todo, porque eso no hay manera de mantenerlo. Entonces son respondiendo a tu pregunta, Fernando, son esos dos factores. Sí, pero aquí yo veo una cosa, y es que el Estado de Providencia en sí existe en todas partes, en España también. Están los del papadame, están a caída 2 por 3 a pedir que no reciben suficiente, y en cambio solo se ha terminado de destrozar un país que es Venezuela. Es decir, a mí no me vale, Noruega también tiene unos recursos petrolíferos muy grandes y en cambio no ha sido castigado por la maldición holandesa o la de Holanda, los recursos naturales, y en otros países existen estados del bienestar muchísimo más extensivos que el venezolano y tampoco se han arruinado. Y hay una especificidad venezolana que hizo posible el chavismo, que un charlatán de feria como era Hugo Chávez apareciese, prosperase y forjase un régimen que al final ha terminado de una manera muy hábil controlando un país de 30 millones de habitantes que tenía una renta per cápita respetable, del mismo corazón de América, y del que además no se sabe salir. Es decir, hace un año, por estas fechas, estábamos a punto de que se produjese las grandes manifestaciones y tal, y estamos igual, no estamos peor que hace un año. Y es muy probable que Maduro se termine saliendo con la suya, con el tema de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, que remueve la Constitución, y al final, dentro de 5 años, veremos que no es que ya sea como Cuba, es que incluso puede llegar a ser peor que Cuba, porque en Cuba al menos no hay delincuencia. Es decir, por La Habana puedes caminar por Caracas, no. Entonces, realmente, ¿cómo se ha llegado a este? ¿Qué ha tenido Venezuela en particular en los últimos años para que se produjese esta tormenta perfecta? Cualquiera de vosotros lo vale, Termino. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta la debilidad institucional que tiene el país, que tenía el país desde los 80, diría yo.
esa debilidad institucional es la que hizo posible que solo el Poder Ejecutivo se hiciera con todos los demás poderes. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente del 99 se produjo o fue posible gracias a una decisión atroz del que para entonces era el, ¿cómo se llamaba? Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, creo que se llamaba en ese entonces, que dio paso a eso. Si hubiese habido un verdadero contrapeso del Poder Judicial para ese entonces con lo que era el Poder Ejecutivo, esto no estuviera pasando. Y así ha ido uno por uno cayendo los poderes como ficha de dominó. Pero es por la debilidad institucional. Pero también había una población que demandaba esos cambios, ¿eh? Así que también Mi amigo Perro Flotolo, de cariño, me imagino que el caso de Venezuela para ti como autoridad en el área es muy importante. Ocurre lo siguiente: si bien es cierto la debilidad institucional manifiesta y la complicidad incluso de los actores que formaban parte de esa debilidad institucional, en el marco del proyecto político que enarbolaba Hugo Chávez, que muchos se embarcaron, ¿okay?, en su buena fe y en su mala fe, con ambiciones de negocios, de poder y de acceso a la vida política y mundial, había un caldo de cultivo en la población. O sea, querrámoslo o no, tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que es un sistema democrático que viene a imponer un sistema político muy distinto a una democracia en la cual nosotros podamos tener diferencias con el partido de gobierno, pero todos tiramos hacia un mismo camino, ¿okay?, a un sistema de gobierno que viene a imponer el suyo propio y que en todo caso va a dirimir diferencias dentro de su seno. Ese es el caso que tenemos en Venezuela, donde el PSUV dirime diferencias a lo interno, pero a lo externo son cualquier cantidad de epítetos que obligan y combinan a las personas a que sean exsacradas de la vida pública, inclusive de la vida privada ya en estos momentos. Aquí está el edema, exsacrado de la vida pública, condicionado. ¿Por qué? Por decir la verdad, por decir cosas, ¿okay?, por ejercer públicamente el derecho a ser electo y a elegir. O sea, es absurdo de que a mí me digan de que alguien no puede acceder a un pasaporte simplemente porque tiene una posición política. Eso es absurdo, no cabe en la cabeza de mucha gente que no lo entiende. Hubo un apoyo popular, tenemos que reconocerlo, señores, y no lo hemos reconocido. ¿Acaso que no han ganado 2 elecciones y todas las que han querido, con trampa, sin trampa, pero ha ido la gente a votar? Bueno, y con el concurso, voy a poner el micro, con el concurso entusiasta muchas veces de la oposición política al chavismo, quizá tengamos que poner entre comillas lo de oposición en muchas ocasiones. Ahora, hasta hace unos días, han estado de conversaciones en Santo Domingo, en la República Dominicana, con un intermediario de lujo, que nosotros conocemos bien porque es de las peores maldiciones que han caído sobre este país, es José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, de esas negociaciones no ha salido nada, pero solo el mero hecho de que se hubiesen presentado allí en Santo Domingo a hablar con sus propios verdugos, como bien sabéis, con el verdugo no se negocia, el verdugo se le pone el cuello o se le combate. Bien, después de que les hayan reprimido sistemáticamente durante años, que esto no estamos en 2002, estamos en 2018. ¿Qué os parece lo que la pantomima de la negociación, que la traen desde hace bastantes años? A ver, por favor, señor Ojeda, estrénese. Sí, el tema de la negociación yo creo que es una de las cosas más polémicas que ha habido en los últimos tiempos. Digamos, de muy buena fuente podría decir un poco cómo fueron esas negociaciones. En buena medida fueron el resultado no solamente de una presión de la comunidad internacional por tratar de generar algún tipo de acuerdo, ¿no? Ahora hay un factor nuevo en Venezuela. Desde el año pasado, desde que se iniciaron las protestas y sobre todo a partir de lo que fue el plebiscito que se organizó en el mes de julio del año 2017, hemos visto que la comunidad internacional ha estado haciendo muchísima más presión en todo lo que tiene que ver con el proceso venezolano.
Y una de las cosas que estaba exigiendo un poco a la comunidad internacional es que se hiciera un último intento de negociación con el gobierno de Venezuela para tratar de alguna manera de generar algún tipo de condiciones para unas elecciones competitivas, cosa que vemos que ha sido un fracaso absoluto. El resultado de esas negociaciones ha sido, como tú lo has mencionado, no fueron oportunas. Yo creo que la oposición, digamos, yo considero que sí, efectivamente, dentro de la oposición hay unos ciertos liderazgos que están firmes y claros en que hay que defender la democracia. Habrá otros que posiblemente tengan unos intereses ocultos y que han sido los que además han retrasado buena parte de las soluciones que se han dado, que se deberían haber dado antes en el país. Pero de alguna manera, una vez que se vuelve a fracasar en esas negociaciones, la comunidad internacional yo creo que también ya ha caído en cuenta de que efectivamente con el régimen bolivariano no hay mucho que hacer en una mesa de negociación, sino que hay que empezar a ir por otras alternativas. De hecho, ahora la comunidad internacional está buscando la manera en que efectivamente algo que está pasando en la oposición desde hace meses, que están muy desunidos, traten de unirse. O sea, la negociación, hay que entender que fue un proceso muy impulsado por la comunidad internacional, casi exigido por la comunidad internacional, y que se hizo para cumplir con un paso y desnudar al régimen. Lamentablemente en Venezuela algo que tenemos y que lo dicen incluso los periodistas es que la gente no termina de creerse lo nefasto que es este gobierno, lo extremista y lo negativo que puede ser y la capacidad de destrucción que tiene. A veces la comunidad internacional como que tuvo que también llegar a este último extremo para creerse que con esta gente no se puede negociar. A mí hay una cosa que me llamó la atención en las últimas elecciones desde el año 2013, me llamó la atención como español, y es que se rodeó a Capriles, que era el candidato de la oposición, se le rodeó de cierto mesianismo chavista. El tío se ponía una gorra, se vestía de la bandera, es decir, estaba comprando toda esa mercancía necesariamente infecta del chavismo, ese patrioterismo barato, ese mensaje tan colectivista y tan repugnante. Entonces, realmente la gente puestos a comprar el producto original, que es el gorila y los suyos, o el sucedáneo, evidentemente yo siempre voy a comprar el producto original antes que dispuesto a comprar ese tipo de producto. Es decir, quizá uno de los errores, no sé si os, como venezolanos que sois, uno de los errores de la oposición ha sido querer copiar el chavismo, en lo peor necesariamente, y buscar un liderazgo caudillista, que por supuesto no ha encontrado, porque la oposición es muchísimo más variada y más plural de lo que es el chavismo en sí. Cualquiera de vosotros. Sí. Mira, es lo que te decía al principio, hablando del mensaje. Es decir, nosotros tenemos lamentablemente, no es que hemos comprado el mensaje del chavismo, pero hay dos cosas muy importantes en las que ha trabajado el chavismo, unos objetivos clarísimos. El primero, una máquina de propaganda procomunista a nivel interno, el cual ha tenido mucho éxito. Y segundo, el plano internacional, el cual el chavismo ha querido mantener a través de esa maquinaria propagandística o a través de sustanciosas dádivas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Incluso a veces en Venezuela, esto es un error que hemos cometido los venezolanos, que hacemos oposición al régimen, y es precisamente porque nosotros no hemos sabido marcar la agenda. El chavismo siempre nos marca la agenda, siempre nos impone el mensaje, y nosotros automáticamente somos repetidores de ese mensaje, inmediatamente. Entonces, es uno de los errores que hemos cometido, está claro. Es decir, hay que comenzar por... Una de las cosas por las que a mí me gustó mucho participar en este libro, que se llama Salvemos Venezuela, precisamente porque Ángel nos decía, vamos a proponer soluciones, algo que urge al país. ¿Cuáles son las soluciones para salir de esto? ¿Cuál es realmente cómo es una libertad de expresión en democracia? No es lo que tenemos ahora. Realmente, ¿cómo podemos proponer una salida a la libertad económica, a la libertad política, a la libertad social? Pero eso implica rehacer el país de nuevo, es decir, ¿sí? No sé si volver a lo de punto fijo, que obviamente no a estas alturas, pero romper radicalmente con el chavismo. Claro, hay que romper, pero eso no puede ser, eso tiene que ser un sistema paulatino. Venezuela es un país en el que si antes dependíamos del papá Estado, ahora todavía dependemos más, ¿no?, del papá Estado. O sea, mucha gente, más del 80% de la población depende de una bolsa de comida que te da el Estado.
una vez al mes. Entonces, exacto, la bolsa es clave. Entonces eso tiene que ser un sistema progresivo, es decir, el régimen, todo esto, lo primero que hizo, lo que ha hecho fue llegar a las instituciones. Por eso el chavismo no es algo fortuito, no es que llegó un día y se instaló y cambió todo, no, es algo que llegó a las instituciones para desmantelarlas, para cambiarlas, para transformarlas, ¿verdad? Y hacerse con ellas, ejercer un control autoritario, totalitario, la centralidad del poder en una figura totalmente, en una figura única. Por eso es que ahora todas nuestras libertades están cercenadas. Entonces, no es que la oposición o Capriles hayan querido mimetizar a Chávez, sino nosotros tenemos que saber en qué contexto estamos trabajando. Estamos trabajando con el 80% de la población en pobreza extrema y crítica, que recibe una bolsa al mes del Papá Estado. Nosotros decir que cambiar el discurso y decir, mira, es que vamos a romper totalmente con el chavismo al otro extremo, cuando se le ha vendido al venezolano durante 26 años que si llega a la derecha te va a quitar esa bolsa de comida, es muy difícil. Entonces, bueno, por ahí va la... A mí en el tema de la salida se me ocurren varias ideas, cómo salir de esta pesadilla. Algunas son pacíficas y otras no tanto. Una de ellas, por ejemplo, sería, y lo he comentado más de una vez en mi programa, es la del embargo petrolero, por parte, sobre todo, de los Estados Unidos, que es su principal cliente. Los chinos ya en su momento pagaron el petróleo y se lo envían gratis ahora, entonces a esos hay que seguir enviándoles los petroleros sin cobrarlos, pero que Estados Unidos le deje de comprar petróleo. Eso haría que el régimen colapsase. No sé vosotros que podéis, ahora lo hablamos en un momento. Otras serían sanciones internacionales severas, es decir, convertir al régimen de Venezuela en algo parecido al de Kenia, de ese mismo estilo. Punto que no puedan exportar nada, que sus líderes no puedan salir del país. Otro sería volver al curso de las protestas callejeras, lo que se hizo en 2014 o lo que se hizo el año pasado, incluyendo, por ejemplo, una huelga general. Es una posibilidad. Esa sería la de más del gusto, por ejemplo, de Pablo Iglesias, el italiano, que ese tipo de movimientos de base en principio le gustan, ¿no? Y la última sería, y creo que la menos recomendable, es una intervención externa. No necesariamente Estados Unidos, pero podría ser Colombia o Brasil, que son países fronterizos, que pues que depongan al régimen venezolano. También se ha barajado esa opción. A ver, vamos a empezar por turnos. Vamos a empezar ahí en esa esquina de la mesa. ¿Cuál crees tú que es la mejor salida para esta situación? Bueno, una de las cosas que se está planteando actualmente es, lo primero, es tratar de unificar a las fuerzas opositoras. Creo que la idea, una vez fracasado el diálogo y una vez que se anuncia el tema de que no se va a participar en las elecciones de abril, en ese montaje de elecciones que se van a realizar el 22 de abril, es primero que la oposición tiene que unificarse. Creo que está en un proceso de creación de un frente amplio, que es un mecanismo de coordinación no solamente de los partidos políticos, sino también de las organizaciones, asociaciones civiles y todas las fuerzas vivas que se opongan, con la intención de crear un mensaje mucho más sólido y coherente. Si hay algo que moviliza a la población venezolana es la unidad. O sea, la unidad entendida como esa capacidad de sentar en una mesa y ver que todos estamos hablando un mismo lenguaje. Y esa unidad tiene que venir acompañada efectivamente con un conjunto de ideas sólidas, que yo creo que tenemos que, desde la oposición, durante años nos han dicho a nosotros que nuestras ideas no son las mejores, que hay que efectivamente en alguna manera parecerse a las ideas del chavismo, cuando sí creemos firmemente que nuestras ideas, que son y pueden ser la mayoría de la oposición, tiene una tendencia bastante más liberal, y en comparación con el chavismo absolutamente liberal, sería justamente defender con mucha más fuerza nuestras ideas y con una convicción que no ha existido durante muchos años. Yo creo que desde las elecciones de Capriles en el 2012, digamos, la oposición ha ido madurando, pero necesitamos... Sí, pero, Alex, obvio que tú estás aquí hablando de solución política, y creo que después de que haya quebrado las conversaciones en Santo Domingo ya no hay... No, pero es primero tienes que tratar de que las fuerzas que estén en contra del gobierno se unifiquen y avancen en ese sentido. Luego, ¿qué vamos a hacer? Hay un tema en el plano internacional. Efectivamente se está avanzando con los países, con el Grupo de Lima, para tratar de que se incremente el grado de sanciones. Hace 2 días la OEA, además, ya se pronunció respecto al tema de Venezuela y efectivamente hay un marcado rechazo. Yo creo que
el camino de la presión internacional, de las sanciones, ha ido afectando. De hecho, el régimen se sienta por las sanciones internacionales, básicamente. Eso fue lo que presionó al régimen. No era ninguna voluntad, ni nada, ni ganar, ni siquiera tiempo. Necesitaba dinero. Se está quedando sin dinero, y sin dinero toda su maquinaria populista se empieza a acabar. O sea, que tú crees que esa es la clave, el aislamiento. El tema es tratar de aislar y dejar sin recursos al gobierno. El gobierno está viendo como su industria petrolera, que está quebrada porque él intervino y la deshizo. O sea, es una industria que tenía 3 millones exportaba 3 millones, y creo que está en 1,8 millones de barriles. Entonces sus ingresos están cayendo. ¿Ah? 1,6. Entonces están cayendo sus ingresos. No puede endeudarse más de lo que ya está. Entonces se está quedando sin dinero. Y eso es lo único que mantiene al régimen, el tema clientelar, o sea, la manera en que genera dependencia de la ciudadanía hacia, ni siquiera el Estado, que era lo que pasaba en la época del puntofijismo, es hacia el líder único, que en este caso antes era Chávez y ahora es Maduro. O sea, hay un tema de que conforme se van acabando sus recursos, posiblemente ellos se vayan a ver más forzados y la población posiblemente se encuentre ya en una situación mucho más extrema. Sin embargo, esto yo creo que va por ahí un poco, y organizar a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía está muy desorganizada. Yo creo que tienen que haber esos dos factores, una unidad opositora mucho más sólida, mucho más coherente, mucho más fuerte, capaz de llegar a la ciudadanía, y por el otro lado que la comunidad internacional reaccione. La comunidad internacional no solamente está reaccionando por un tema de valores, digamos, un tema de solidaridad por la situación venezolana, también es que hay una bomba migratoria monstruosa que se está desatando. O sea, 27.000 personas están cruzando las fronteras a Colombia todos los días. Eso no lo aguanta ningún otro país. Entonces, el problema de Venezuela va más allá ya de la frontera. O sea, es un problema internacional desde el mismo momento en que este tema migratorio, este tema se empezó a desbordar, que es de un año para acá. ¿Y tú, Virginia? Yo voy por la misma línea de Alex. Sobre todo porque son diferentes, o sea, para poder salir ahora mismo de la trampa en la que estamos, todos los factores tienen que unirse. Así como en el momento, o sea, generar una especie de tormenta perfecta. La comunidad internacional, las fuerzas opositoras, la ciudadanía a nivel interno, es algo sumamente complicado. Es decir, sobre todo porque Venezuela está en una situación tan crítica a nivel humanitario, que lo que quieren es irse, o sobrevivir, o comer, o curarse. No están preocupados si salir o no salir, o si hay elecciones, si no hay elecciones. La ciudadanía ahora tiene unas necesidades básicas que cubrir, y eso es lo que necesita. La comunidad internacional está haciendo una presión bastante fuerte, y esto fue gracias a la Asamblea Nacional, quien se ha encargado de extrapolar el mensaje de lo que está pasando en Venezuela. O sea, ese mérito no se le puede quitar a las fuerzas políticas. La unidad, una unidad de un frente amplio como el que se está, ahora ya no estamos para medias tintas, ya sabemos en qué momento estamos en Venezuela. Es decir, estamos a un nivel de crisis humanitaria peor que Siria, que Haití. Ya no somos Cuba, somos peor que Cuba. Es decir, el salario mínimo está en 2 euros al mes. No se puede vivir en Venezuela actualmente. Entonces, son muchos los factores que deben influir para poder salir del régimen. No es uno solo, no es solamente a través de la comunidad internacional, no es solamente una injerencia externa, no es una presión ciudadana, no es que las fuerzas opositoras se unan, no, tiene que ser un todo, una especie de tormenta perfecta. Para llegar a ese todo es bastante duro. Tenemos que seguir transitando este camino, es decir, son muchos años de un régimen que sabe siempre a dónde va, sabe siempre lo que quiere, y con un capital económico que ha tenido para sostenerse. Muy bien, ¿tú, Dakar? Vamos a ver, me voy a unir a las palabras de Virginia en el sentido de que necesitamos muchas cosas para ir contra el gobierno. Ahora, es evidente que la única alternativa que hay es sacar a estos sátrapas por la fuerza. No se puede hacer otra cosa, porque es que otra cosa no va a pasar.
Las sanciones económicas son simplemente una cosa necesaria, pero no será suficiente. Puedes tener ahí al gobierno, Venezuela puede estar 50 años más en esta situación. Los venezolanos no están armados. Bueno, sí, están armados los malandros, pero el venezolano de a pie. Exactamente, pero yo nunca dije que iba a salir ahí mi mamá con un fusil a... Las armas están fuera, entonces tú piensas que lo mejor es la intervención extranjera. Yo no pienso que sea lo mejor, pienso que es lo único que se puede hacer. Ahora, ni tampoco es lo que yo quisiera, lo que yo deseo, sino que simplemente la realidad me determina. ¿No crees que eso podría dar lugar a una guerra civil? Que una parte del ejército se alinee en contra del gobierno y se arme allí de San Quintín. De ser posible, es posible. Pero es que si no contamos con la Fuerza Armada, nunca se va a sacar este gobierno. Porque ¿qué vamos a ir? Voy a ir yo a pedirle por favor a Diosdado Cabello. No, mire, por favor, deje usted el gobierno y vaya a podrirse vestido de anaranjado en una cárcel de Estados Unidos. Eso no va a pasar. ¿Y no crees que llegado un momento en el que no tenga dinero, como bien comentaba Alex, es decir, que no No. puedan financiar su base clientelar del sistema ese de trabajo? No, yo creo que no. Puede pasar como en la Unión Soviética, pero eso, bueno, eso es algo que dejarle a la buena de Dios las cosas. Bueno, la historia lo que nos cuenta Dakar es que los regímenes comunistas se pudren. Como Cuba. Sí, Cuba no se ha terminado de pudrir, Bueno, pues ya está. y Corea del Norte, pero el resto se han pudrido. Implosionan, en una palabra. Es lo que nos cuenta la historia. ¿Cuándo? Joder. Pero este macho. Sí, pero ¿cuánto tiempo vamos? O sea, tenemos que esperar entonces. No sé. No, vamos a seguir haciendo presiones de diferentes tipos. A ver, pero a ver qué. La Unión Soviética se vino abajo sin necesidad de sanciones, todo lo contrario, andaban todos los intelectuales europeos diciendo que eran lo mejor del mundo y que había que apoyarles. Claro, pero es que... Ya han pasado 80 años, claro. Sí, bueno, ya yo tengo 40. Bueno, ¿y tú, Harrison? Aquí hay una mezcla de cosas, ¿no? Primero se ven las herramientas como soluciones que no es así. El tema de la comunidad internacional son herramientas de presión para que el Estado, el gobierno, en este caso también son estados, son todos, ¿no? Omnipotentes y lo demás, malandros al fin, para que se sienten a hacer unas elecciones medianamente aceptables con un sistema democrático donde haya libre elección, sea auditable el sistema, donde por lo menos, mira, si me vas a ganar, me vas a ganar el buena liga. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Él se sienta, hace el paripé, por decirlo de alguna manera, pero no concreta, porque sabe que sale de esa manera. Que la única forma sea por vía de la fuerza o la intervención internacional, es mentira. Vamos a estar claros, Chávez estaba llorando, pidiendo que lo dejaran irse a Cuba en el 2002. O se nos olvida abril, o se nos olvida la ofensiva ciudadana, o se nos olvida que la gente en las calles sacó a Chávez y estaba pidiendo el indulto y pidió que lo sacaran del país. Que se volvieron locos porque no hubo unidad política, se volvieron locos a convocar algunas facciones políticas de la Asamblea Nacional en ese entonces, convocaron y restituyeron a Chávez. ¿Okay? Bien bueno que ocurrió lo que ocurrió, porque es que no podemos estar con mezquindades, se acabó, no importa quién va a ser el presidente, no que yo quiero que sea Capriles, no que yo quiero que sea Ledesma, no que yo quiero que sea, no importa, señores, no estamos frente a un régimen democrático, por lo cual no vas a tener unas elecciones democráticas. Tú en un sistema democrático, ¿ok? Tú te eliges, si ganaste bien, hazlo bien, si no, yo voy a estar aquí para criticar, y lo bueno te lo celebro, lo bueno te lo critico, pero estos señores no forman parte de lo que es la comunidad internacional democrática. Simple y sencillo, no es un régimen democrático al que estamos enfrentando un sistema autoritario que no nos ha mentido. Plan de desarrollo de la nación, señores, está en internet, ¿ok? Chávez lo hizo, está vigente y ahora están convocando el segundo plan, ¿ok? Y no nos han mentido nunca, han dicho, inclusive dijeron que iban a salvar el mundo, el universo, de mil cosas. O sea, no nos han mentido, han dicho que van a consolidar la nación, que el país va a ser, la educación tiene que ser totalmente vertical e integrada, que el sistema público educativo, el papá Estado va a educar y va a decir cómo se va a elegir tu hijo, cómo te vas a educar tú, qué vas a comer, vas a planificar la comida. O sea, no nos han mentido, pero ¿qué pasa? Bueno, el corporativismo prebendario, empresarial y comunal, ¿okay? Ha hecho estragos. Es muy fácil. Tú tienes un barril de petróleo a $100, el embargo, ¿cómo lo vas a embargar?
¿Tú sabes cómo se vende petróleo venezolano en los Estados Unidos? Citgo forma parte también de Venezuela. ¿Qué? ¿Donald Trump le va a quitar Citgo a Venezuela? Absurdo, es mentira. No, pero si ¿Y cómo se va a nutrir? Te digo cómo se nutre. Y hay gente aquí ducha en la materia. Te digo, Citgo refina petróleo venezolano y comercializa en Estados Unidos. No es el Estado norteamericano quien le compra petróleo al Estado venezolano. No. ¿Entiendes? No, sí, hay un sistema de integración vertical abajo allí que le permiten a ellos llevar el petróleo a Acá refinerías de lo que fue en México, comprar petróleo Por supuesto, cuando tienen mantenimiento, ellos surten de petróleo, pero no es un consumo habitual, señores. Es como que, no, Venezuela no importa la gasolina de Brasil, por supuesto, si tienen una refinería de parada, ellos tienen que surtir ese flujo y ese consumo y lo hacen a través de sus socios comerciales. ¿Qué ocurre? Eso hace presión, es una herramienta de presión, pero no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque primero, si vamos a vivir unas elecciones, las elecciones tienen que ser democráticas. Y democrática es que haya equilibrio de poder, que haya un montón de cosas. Ahora, la primera pregunta que yo les hago a ustedes a todos acá, y contéstenme por favor. Si dijimos que ya violaron la Constitución, si dijimos que flagrantemente, ya se cargaron el Tribunal Supremo, la señora fiscal está en los Estados Unidos, crearon una Asamblea Nacional Constituyente paralela a lo que es el estamento jurídico. Y vamos a ir a unas elecciones con todo eso. O sea, con todo eso vamos a ir a unas elecciones. O sea, vamos a hacer algo. Díganme, ¿cuál es ¿qué hay que hacer? Hay que bailar salsa también con Maduro, para que la fuerza no se vaya. ¿Ah? No, señores, no. Es un sistema anticonstitucional, antidemocrático, y ni siquiera unas elecciones democráticas le van a venir a lavar la cara. Supongamos que él accede y da todas las garantías, que el sistema es auditable. Vamos a suponerlo. El sistema es auditable. Que dan garantía a los testigos, que publican los libros a tiempo, que dan, si se quiere, campaña libre, que no inhabilitan a los candidatos potenciales que le van a ganar, aunque más de uno ya nos han echado del país por causa que ya todos conocemos. Supongamos que todo eso ocurre. Ir a unas elecciones con el señor Nicolás Maduro significa convalidar el decreto que inhabilita a la Asamblea Nacional, que viola y crea la Asamblea Nacional Constituyente. Con lo cual, para poder ir a unas elecciones presidenciales con Nicolás Maduro, primero tienen que renunciar, desinstalar la Asamblea Nacional Constituyente para que podamos tener un país donde hay equilibrios y contrapesos. Bueno, o sea, comenzando por aquí. Creo que para eso hay que estar sentado. Claro, no va a pasar nada similar. Bueno, vamos a ir terminando porque tiene que empezar la siguiente mesa, son las 12:10 ya. Y bien, pues lo único que me queda es agradeceros que hayáis estado aquí, vuestras aportaciones. Nos ha faltado tiempo porque el tema da mucho de sí, como se ha podido ver, habéis podido comprobar. Pero bueno, al menos algunos melones y los hemos abierto, pero no nos los hemos podido comer y es una lástima. Bien, pues Alex, Virginia, Dakar y Harrison, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.